Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Nosotros con los capítulos aquellos que te venimos acompañando durante todo este 6 meses, casi medio año, a partir de lo que fue el inicio de la pandemia y la declaración de parte del Ejecutivo Nacional de la cuarentena con el sentido de aislarnos y protegernos de lo que es, digamos, la virulencia de este virus que lamentablemente ya sabemos se ha cobrado muchas vidas, algo que lamentamos. Al mismo tiempo ha habido sectores, y por qué no decirlo, que han tratado de usufructuar de todo esto que nos vino pasando, son aquellos que nunca están mal, no esperamos nosotros ni queremos que estén mal, pero en estos últimos tiempos se han venido de alguna manera ensañando, se podría llegar a decir, respecto de todos los argentinos, del pueblo del trabajador, de sus jubilados y de todos aquellos que no se pueden hacer grandes expectativas respecto de lo que puede llegar a ser el crecimiento futuro. De hecho, muchos de ellos fueron ayudados por el gobierno a través de distintos programas. Estos programas tenían que ver con subsidios, con cuestiones de exenciones impositivas, con los ATP para los trabajadores. Bueno, ahora parece ser de que hay algunos que no están contentos, no están satisfechos y empiezan a demandar poder acrecentar sus utilidades producto de la actividad comercial que realizan. Había estado leyendo a Pablo Micheli en estos días en relación a llamar la atención del gobierno respecto de lo que está pasando con el incremento de los productos de la canasta familiar. Bueno, él se expidió sobre esto, nosotros queríamos hablar con Micheli y ya le estamos dando la bienvenida. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Aldo? Un gusto saludarlo. Igualmente para nosotros, un gusto tenerte, Pablo. Bueno, reflexionar sobre este tema, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a algunos en la República Argentina que parece ser que no cesan con su voracidad? Bueno, pero eso es absolutamente inevitable, porque no va a haber de un día para el otro, por decisión propia de aquellos que han acumulado ganancias monumentales a lo largo de la historia y de toda la vida, y particularmente en los últimos años, y en especialísimo, los últimos 4 años, no va a haber esta actitud patriótica que se pueda esperar, yo por lo menos no la espero, claro, de que vengan y digan, bueno, nosotros vamos a hacer el sacrificio mayor, porque somos los que más tenemos, para levantar el país de la crisis que nos dejó primero un gobierno que nos saqueó la Argentina durante 4 años y después una pandemia tremenda como la que estamos atravesando. No hay eso. Si no hay un gobierno que vaya y diga, señores, vamos a aprobar una ley, como es el proyecto de ley hacia las grandes fortunas, como ocurrió en Alemania o en otros países, no va a ocurrir por motus propio. Entonces, no se puede esperar, creer que por más que el gobierno haga gestos y más gestos, la clase media alta va a cambiar de opinión. Clarín no va a cambiar de opinión, no va a cambiar de opinión Coca-Cola, por más que vos le paguen los ATP. Yo creo que eso, la verdad que es plata perdida del pueblo, porque esa plata tendría que haber ido a mejorar la calidad de vida de los jubilados, las jubiladas, los trabajadores, las trabajadoras, que son los jubilados, jubiladas, los trabajadores, los de la economía informal, la mayoría de la población, quienes están padeciendo con más rigor lo que es esta pandemia. Claro. No solo por la cuestión del virus, que dicen que no tiene ideología. Es verdad, porque puede matar y atacar tanto a una persona pobre, pero la persona que tiene poder adquisitivo, es decir, no es lo mismo vos y yo, que podemos comprar lavandina, podemos comprar todos los desinfectantes, podemos tener el agua necesaria para poder higienizarnos, el alcohol en gel, lo que sea, que la gente que vive en lugares muy precarios, hacinados, que vive de una changa y no le alcanza muchas veces para comer, mucho menos le va a alcanzar para comprar jabón desinfectante
y la bandera, para claro. dar un caso. Entonces, me parece que al final de esta pandemia, que ojalá sea pronto, que efectivamente podamos contar con la vacuna antes de fin de año, gran mérito del gobierno, hay que reconocerle a este gobierno nacional y popular, así como soy crítico de algunas cosas, tengo que reconocer que bueno, está trabajando fuertemente con la vacuna rusa y otra vacuna, Sí. porque bien, como dice Kicillof, no es ideológica la vacuna, No. la vacuna es para curarnos de este virus. Bueno, si para fin de año termina esto bien, lo que va a ocurrir es que en salud vamos a estar mejor, vamos a estar felices porque no vamos a tener que estar cuidándonos tanto y vamos a poder juntarnos, pero el problema es que los ricos al final de este partido van a terminar tan ricos como empezaron, y los pobres y los trabajadores más pobres que como empezaron. Claro. Esa es la realidad, esa es la desigualdad que no se soluciona en nuestro país. Claro. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que hay que remarcar, porque si no, es decir, yo defiendo a este gobierno, pero no con una venda puesta a los ojos. Aplaudo hoy lo que hizo el presidente con Evo Morales, claro. Y me parece que eso es construir la patria grande, que quería Bolívar, San Martín, y me llena de orgullo y me emociona. Pero bueno, pero tampoco me parece bien que los jubilados ganen lo que ganan y que, como digo en esa nota, que mencioné antes, que cuando charlábamos antes de la entrevista, no puede ser que los precios de los alimentos hayan aumentado el valor del dólar a 190 y pico de pesos. Claro. Y fíjate vos que no están bajando. Ahora el dólar está a 150 y pico, casi 40 mangos menos por dólar. Claro. ¿Y dónde viste vos que bajó la leche y todo lo que aumentó durante el periodo este? La fruta, la verdura, de una manera desenfrenada aumentaron. Bueno, lo único que se mantuvo bajo fueron los salarios y las jubilaciones. Claro, y ahora, ¿vos cómo observás el tema del armado político, la respuesta que a veces es necesaria y celérica como para poder tratar de contener los embates de determinados sectores? Porque da la sensación como que hay una falta de autoridad, ¿no? En el sentido de que cualquiera vapulea un discurso del presidente, y en el peor de los sentidos, porque son incluso, no digo agraviantes, pero sí agresivos respecto de las pretensiones, que son ni más ni menos que a veces interpretar cuál es la voluntad de la mayoría. Bueno, acá hay una prepotencia de la derecha tremenda, envalentonada por la situación que existía. Vamos a hablar, por suerte podemos hablar de pasado, sí, que existía, pasado reciente, pasado casi inmediato, porque bueno, hasta hace 2 meses era peor la situación de la que tenemos hoy. Sí. Hoy está asumiendo en estos días, ayer, el presidente nuevo de Bolivia. Evo está entrando a Bolivia nuevamente después del golpe de Estado. Trump no saben cómo sacarlo de la casa de la Casa Blanca en Washington, pero se tiene que ir porque perdió las elecciones, y eso es un salto cualitativo para la humanidad, porque este tipo es un peligro, como lo definió Noam Chomsky, uno de los asesinos más peligrosos de la humanidad, el presidente de Estados Unidos, el tipo con más poder del mundo, un peligrosísimo. Bueno, rompiendo todo queriéndose ir de la Organización Mundial de la Salud, yéndose del Acuerdo de París por el tema del medio ambiente, cualquier desastre. Bueno, por suerte acaba de ser derrotado por el pueblo norteamericano y comienza a soplar otros aires. Y la derecha de la Argentina, que estaba tan envalentonada, tiene que bajar el copete. Pero para que baje el copete, tiene que haber un gobierno con mucha firmeza. Y a mí me parece que el gobierno muchas veces titubea frente al embate de la derecha. Titubea, por eso no avanza en la reforma judicial, no avanza en el impuesto a la grande fortuna, se quedó con lo de Vicentín. Bueno, me parece se quedó con lo de Walmart. Bueno,
una cantidad de cosas. Hay otras que sí avanzan, que Ujú. son importantes, como la que estoy contando de Bolivia, que hay que rescatarla. Realmente es como se ha jugado el presidente en favor de el haber comprado la vacuna a Rusia, es decir, buscar un eje de acuerdo con otros países que no sea solamente lo que indica el Fondo Monetario o el Estado. Pero bueno, ahí en esa disyuntiva se mueve, en esas contradicciones se mueve el gobierno, y la verdad que nosotros, pueblo argentino, trabajadores, trabajadoras, en general, estamos cansados de que siempre o hay un gobierno que juega totalmente en contra de los intereses del pueblo, como el que tuvimos hasta hace un año atrás, o hay un gobierno que viene en nombre de los intereses del pueblo, pero que no determina de definir, es decir, no juega a favor de los intereses de la derecha, pero tampoco es clara la posición de mejorar la situación del pueblo. Entiendo lo de la pandemia, pero no se puede hablar de, por ejemplo, las tarifas tienen que seguir congeladas. No se puede descongelar la tarifa porque una tarifa de 5.000 pesos de luz sigue siendo Un una disparate. barbaridad para Sí, un trabajador que gana 30.000 pesos por mes. sí. Ni hablar para un jubilado, ni hablar para uno que hace changa, ni hablar para uno que cobra el salario social, que lo cobra porque no tiene trabajo, no porque... Es decir, no se puede creer que porque se congeló un año las tarifas ya está resuelto. Es más, yo creo que hay que nacionalizar las empresas de energía en la Argentina. Ujú. Todas las empresas de servicios públicos deberían volver a ser parte del Estado. Pero mientras tanto, no hay que dejar a esta gente que no invirtió un centavo y se hizo la América estos 4 años porque nos cortó la cabeza con la cantidad que nos cobraron y nos cortaron la luz como todos los años y nos hicieron las mil y una. No se le puede permitir que ahora le vas a descongelar la tarifa y va a volver a aumentar. Claro. Nada. Como el aumento del salario es el 15% promedio en todos los trabajadores de la Argentina y los aumentos de precio han sido monstruosos. Y aparte de eso van a aumentar las tarifas. No, de ninguna, no puede ser así. La gente está recontra endeudada, es otro tema gravísimo. Ujú. ¿Qué le falta al gobierno? ¿Lo ves con poca capacidad de maniobra? ¿Lo ves un poco...? A ver, lo pregunto por esto de que también pegó mucho la carta de Cristina, ¿no? Respecto de que por allí hay algunos funcionarios que parece ser de que no son ni tan eficientes ni eficaces en el ámbito en donde desarrollan sus políticas. Esto cada uno lo lee a su manera, pero lo que no es menos cierto es que hay áreas que parece ser de que están escasas de reflejos. Yo creo que al gobierno lo que le falta es escuchar otras voces. Otras voces que porque opinemos diferente no significa que somos de otro campo Ujú, o de otra vereda. ujú, Hay que ser un poquito más abierto, hay que entender la diversidad, hay que entender que la unidad se construye con diversidad también. ujú, No es la unidad porque todos somos soldaditos que le decimos sí a Alberto a todo lo que hace. claro. Eso no es así. Esa unidad no sirve para nada. Yo creo que al gobierno le falta más de escuchar esas voces críticas, constructivas, y un poquito más de Cristina le hace falta. Un poquito Eso es lo que pido, más de Cristina, de Cristina, claro. de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí, sí. Yo creo que le Entiendo. falta un poquito más de Cristina Fernández de Kirchner. Ajá, no, Sé digo... que esto que estoy diciendo puede ser polémico, pero ahí tenés subtítulos, así que, porque la verdad, No, me no, parece que no, lo no. de Guernica, lo de Venezuela, lo Claro. del impuesto a la grande fortuna, bueno, lo que te mencionaba, una cantidad de cosas, lo de la situación de los trabajadores en general, lo del impuesto al salario, sigue firme, se cobra, pero el de la grande fortuna no se toca. Entonces, yo creo que le hace falta un poquito más de Cristina. Claro, claro, claro. Muy contundente esa frase, digo porque eh, por allí comparto, recordaba un análisis eh, de un pensador, ¿no? Del campo más que nada nacional, desde el punto de vista de su mirada política. Y decía
El kirchnerismo ha sido para la sociedad argentina lo máximo aceptable en dirección hacia la izquierda. Más que eso no tolera. Lo cierto es que hoy parece ser de que ni siquiera estamos en la mitad de eso de que se conoció, y igual hay muchos que ya están exasperados. O me pregunto, ¿estos tienen miedo a perder todas las prebendas que han obtenido, los negocios y las ganancias en los últimos 4 años? Que en última instancia, yo creo que, no creo que estén atacando a Cristina, ¿sí? A un pensamiento, a una forma de vertebrar un país, de definir un modelo político-económico, de distribución de la riqueza. Me parece que es eso, ¿no? Están defendiendo un modelo de saqueo del país, de privilegios. Son minoría, no muy chica, es una minoría importante. El 40% de los votos, 41% de los votos. No sé si lo sostienen todavía, sí, pero no es decir, eso que se moviliza como ayer o los feriados no da cuenta del poder que tienen. Tienen poder, claro, poder importante, pero mucho más poder tiene el gobierno que fue votado por la mayoría del pueblo. El tema es que el gobierno, insisto, no lo usa como lo debería usar. Claro. No puede ser que la Corte Suprema le juegue en contra, bueno, que la modifique, claro, sí, que la aumente. En ningún país hay una Corte Suprema de 5 miembros. La justicia está haciendo lo que quiere en Argentina. Y además de que está haciendo lo que quieren, estos tipos manifiestan ayer criticando al gobierno porque atacan a la justicia. ¿Cómo es la historia? No, si igual lo van a criticar al gobierno, haga lo que haga, exacto, lo van a criticar. Sí. Es decir, y si no hace, lo van a criticar peor, como lo están haciendo. Claro. Entonces, la verdad que yo creo que tiene que avanzar mucho más, porque esta gente la está pasando muy bien. Han saqueado el país y no hay ninguno preso. Sí, sí, incluso... Es como que hay una impunidad total. Acá se puede robar, la Argentina se la puede endeudar en miles de millones de dólares que nadie vio dónde fueron a parar, porque no hicieron una obra, no hicieron nada que uno pueda decir, bueno, gastaron 45.000 millones de dólares acá. No están. Sí. Y están todos lo más bien. Pablo, como hombre del movimiento obrero, ¿qué le falta hacer a la dirigencia sindical, gremial, a la dirigencia del movimiento obrero, que parece ser que también está escasa de reflejos en este momento? Unirse, eso le falta, eso nos falta, unir la fuerza, no en defensa del gobierno nada más, sino en defensa de un país mucho más equitativo, donde haya una distribución de la riqueza mucho más justa, donde haya un reparto de las tierras mucho más justo, donde la agricultura familiar sea lo más importante y la que cuente con más recursos en la Argentina, porque es la que produce la mayor cantidad de alimentos y es la que menos recursos tiene. Entonces, y necesitamos que se industrialice el país urgentemente y necesitamos que se modifique la matriz distributiva del país. Pero para eso también necesitamos que se modifique el concepto económico que tiene por ahí el propio ministro Guzmán, que es muy respetado, yo lo respeto, todo lo que quiera, pero no se sale de la crisis que vivimos con retraernos, con que la gente no tenga poder adquisitivo. No, acá si no hay plata en el bolsillo de la gente, no hay mejora en el consumo. Y si no aumenta el consumo, no va a haber mejora de la economía. Esto es un viejo plan, que vos dirás, pero eso genera inflación. Igual hay inflación, sí, igual la hay, y la gente lo plata. Entonces, la verdad que yo creo que tiene que haber los sindicatos tienen que estar unidos para pelear por estas cosas, para que los salarios sean dignos, para que no puede ser que una enfermera no gane mínimo 70.000 pesos por mes. ¿Cómo va a estar jugándose la vida todos los días en un hospital, en una clínica, y va a ganar menos que un policía? Sí, claro. No se puede. No, es verdad. Sí, hay un historial por ahí. Sí, hay un historial por allí del movimiento obrero donde vos decís tiene antecedentes muy ricos, como la falda, Huerta Grande, los 26 puntos, si se quiere,
de Saulo Baldini. Me pregunto esto porque, digo, son casi puntos de carácter programático, donde no se discute solo en una paritaria eso. Eso se discute en una mesa donde se discute la política, digamos, ¿no? Y cuáles van a ser sus orientaciones para todo el país. En esto hay un historial que parece ser que han dejado de lado muchos dirigentes, y quien recuerda toda esta historia dice, bueno, ¿qué le pasó? No, mirá, esto no es sindicalismo europeo, el argentino, que está bien como lo hace cada organización en Europa, porque ellos entienden que esa es la forma. Pero acá hay una historia que desdice prácticamente todo lo que se está haciendo hoy, excepto algunos grupos que se están juntando por ahí, tratando de ver hacia dónde se va a orientar y si de una vez por todas convocan al Consejo Económico y Social. O que no lo hagan, pero que convoquen una mesa a discutir todo esto, a ver qué quieren los trabajadores en el modelo de país que se viene, el post-pandemia. La verdad que ocurre todo esto en el sindicalismo porque en verdad no hay recambio. No están los jóvenes y las mujeres participando de la práctica sindical. Es decir, es muy retrógrado. Y lo digo yo desde adentro, no lo digo desde afuera. Porque la verdad que tenemos una ley de asociaciones sindicales totalmente retrógrada. Tenemos ministros de Trabajo y funcionarios del gobierno que no aceptan lo que es la libertad y la democracia sindical, la pluralidad. La OIT lo recomienda, lo exige, lo plantea, los gobiernos la aceptan, la firman, el argentino y todos los que han pasado y los anteriores aceptan que sí, que es correcta la pluralidad, la diversidad, la libertad y la democracia sindical, y después no lo hacen. No lo hacen porque no hay personería gremial, no otorgan la personería gremial a las organizaciones. Entonces, no permiten modificar la ley, que es la ley donde se proclama, se plantea con mucha fuerza el unicato sindical. Si no puede haber más de una sola central en la Argentina. Cuando en cualquier país hay 2, 3, 4. Tampoco la barbaridad de hacer 20 centrales. Sí, claro. Pero los trabajadores y trabajadoras tenemos sentido común. Sí. Si hay libertad y democracia sindical, tendremos las centrales que los trabajadores y trabajadoras resuelven. Sí. Pero no, que el gobierno diga, sí, vos sí valés, vos no valés. Claro. Esto la verdad que... Sí. Y eso no se cambia, y no se cambian los estatutos sindicales, sí. Y hay dirigentes que están 40 años al frente del sindicato. Entonces, es lógico que Huerta Grande y La Falda queden en el olvido, lamentablemente, claro. Cuando deberían ser fundamentales, sí, claro. En un momento como este. Sí, no, preguntaba porque por allí uno dice, bueno, como vos estás planteando, suponte que la CGT tiene que ser única, qué sé yo, bueno, bárbaro. Pero si después termina siendo que son siempre dos. Yo me acuerdo desde Italia y Brasil, la CGT Italia y la CGT Brasil, por qué aparecieron y por qué emergieron de esa manera. Entonces, decir, y después fue permanentemente, hubo como una CGT oficial y una alternativa, o que no era alternativa a la oficial, era la más combativa a lo que era la oficial. Entonces vos decís, bueno, quieren seguir teniendo esta legislación, bárbaro, pero después te vas a encontrar con que te falla la negociación, ¿no? Porque vas a tener movilizaciones. Totalmente. La verdad que, bueno, el tema es tratar de ver cómo se logra la unidad de la clase trabajadora. Bien. Y el problema acá es que la unidad pasa mucho por los dirigentes, pasa mucho por nosotros, más que por las bases. Claro. Bueno, tiene que ver, ya te digo, con una legislación retrógrada que tenemos, fundamentalmente, y con una cantidad de dirigentes sindicales que hace muchos años que estamos y que hay que tratar de que se democratice esto para que puedan surgir nuevas figuras, jóvenes, mujeres, dentro del sindicalismo. Mientras tanto, no va a haber ninguna posibilidad de mejorar la calidad de la dirigencia sindical en nuestro país. Está, y la última pregunta, Pablo, antes que hagas la reflexión de los dos finales. Podemos coincidir en que hay ministros que pueden ser que hayan sido, aptos para este momento de la pandemia. La pospandemia,
yo me pregunto, ¿es necesario que continúe este ministro de Trabajo? Justo a mí me lo preguntás. Yo la verdad que este ministro no lo conocía, nunca lo vi en los 4 años de resistencia al macrismo, no sé dónde estaba. Uh-huh. No sé cuál es su historia peronista, la de Moroni, no la conozco, Uh-huh. para ser el ministro de Trabajo de este gobierno. Claro. Pero bueno, como no lo decido yo eso, el presidente tiene derecho, obviamente, lo votó el pueblo argentino, Claro. y él pone los ministros que quiera. Pero de todas maneras, a mí lo que más me preocupa, más que los nombres, Sí, me lógico. preocupan las políticas. Claro. Y este ministro lo que ha hecho políticas contrarias a los intereses de los trabajadores. Es decir, no digo que tenga como es Ministerio de Trabajo, no de los trabajadores, sino estoy reclamando que todo lo que hace lo haga a favor de los trabajadores. Claro. Porque también está el otro sector de trabajo, que es el capital. Sí. Pero de todas maneras, me parece que ha homologado convenios donde estaba, por un lado, por ley, prohibido los despidos y el señor ministro homologaba convenios donde había despidos y suspensión. Así que bueno, parece que el tema de las políticas llevadas adelante desde allí no han sido buenas y bueno, en todo caso tendrá que ser el gobierno nacional quien discuta eso. Nosotros desde el campo popular estamos muy dispersos como para plantear una propuesta de conjunto y entonces eso también dificulta las cosas. Claro. Por eso yo insisto con esto de que al gobierno le hace más falta escuchar opiniones divergentes pero propias, no divergentes de los que fueron ayer, sino divergentes de los que estamos adentro. Uh-huh. Y los que nos jugamos mucho para que esté el gobierno que está. Uh-huh. Y también necesita más de Cristina Fernández. Bien. Ahora, un minuto para la reflexión. No, yo creo que son tiempos en los cuales estamos en una situación de cerca de concretar la alegría de poder abrazarnos con nuestros amigos, nuestros seres queridos, compañeras y compañeros, porque se avisora que puede llegar la vacuna. Que no entristezca y no empañe esa fiesta, que la gente va a estar endeudada hasta el cuello. Claro. La gente debe la luz, el gas, el alquiler, con la tarjeta de crédito, que el gobierno, así como ha ayudado tanto a las empresas, condone esas deudas de la gente. Se haga cargo de la deuda que tiene el 80% de la familia argentina, que estamos hablando no de deuda como la del Fondo Monetario, ni la del Fondo WID, estamos hablando de deuda que la gente tuvo que tomar y que son de promedio 50, 60 mil pesos de cada familia, claro, que debería el gobierno hacerse cargo. Claro. Creo que sería un gran alivio y la fiesta sería completa. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Pablo, por estar con nosotros, compartiendo tus pensamientos, bueno, y de alguna forma analizando algunas posibilidades que emergen a futuro, en la preocupación de lo que significa en el caso que llegue la vacuna, y así esperemos que sea, pero también con la memoria fresca como para que el gobierno convalide lo que fue su contrato de campaña con el pueblo argentino, ¿no? Totalmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Buena semana. Igualmente. Chao, hasta luego. Bueno, escuchábamos a Pablo Micheli reflexionar sobre algunas cuestiones vinculadas con lo que significa la política, el proyecto de gobierno en marcha, que es lo que nosotros venimos viendo desde hace un tiempo, que ponderando algunas medidas o muchas medidas del gobierno, como lo hizo recién y como todos ustedes lo escucharon, pero también llamando a la reflexión en el sentido de decir, bueno, a ver, Fernández, presidente, escuche un poquito más a Cristina Fernández de Kirchner, porque evidentemente desde la historia tiene algo que decir. Y si en su carácter de 2 veces presidenta, tal vez alguna
experiencia aquilatado y algo le puede aportar respecto de lo que significaron las dos administraciones anteriores. Pero no es solo por el hecho de la firma, la silla, el escritorio y cuántos cajones puede llegar a tener, sino que creo que está diciendo, bueno, había un proyecto, un modelo político que estaba corporizado en la persona de Cristina Fernández de Kirchner, porque se llama así, pero se sintetizaba toda la voluntad de un amplio sector de la sociedad respecto de las medidas que tomaba y cómo fue ese país, o qué le significó a gran parte del pueblo argentino ese modelo y ese proyecto de país, y que se ponga manos a la obra en el sentido de, digamos, de poder orientar esta pospandemia en el sentido de la inclusión, la solidaridad, algo que va a ser muy necesario respecto de lo que nos va a dejar toda esta situación por la cual estuvimos viviendo estos meses. No solo nosotros, sino todos los países del mundo. Lo vemos en la región, se ve en Estados Unidos, se ve en Europa y se ven en otras latitudes también. Así que bueno, hemos llegado hasta aquí con algunas reflexiones y algunas críticas, como también algunas adhesiones de Pablo Micheli, quien es titular de la CTA Autónoma, quien nos compartía su pensamiento. Desde aquí, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos encontramos en la próxima. Chao, hasta luego.